El sendero interno. La meditación y el sendero del conocimiento. Su progreso debe manifestarse por su carácter y su comportamiento. La meditación debe transformar su actitud hacia los seres y hacia las cosas. De otro modo, es un engaño. Hasta una piedra se desintegra por la acción del sol y la lluvia, del calor y del frío, transformándose en lodo, en alimento para el árbol. Hasta el corazón más duro se suaviza para que lo divino germine en él. Cuando se sienten a meditar, primero reciten algunas líneas sobre la gloria del Señor, de manera que su pensamiento, que se encuentra disperso, se pueda concentrar. Después, gradualmente, y mientras repiten el nombre, dibujen frente al ojo mental la forma representada por ese nombre. Cuando su mente se desvíe de la repetición del nombre, llévenla hacia la forma. Cuando se desvíe de la forma, llévenla al nombre. Hagan que su mente permanezca en la dulzura del nombre o de la forma. Así podrán domarla fácilmente. La imagen que ustedes dibujan en su mente se transmutará en imagen emocional, amada en su corazón y fija en su memoria. Gradualmente se transforma en la forma que el Señor asume para cumplir sus deseos. Este ejercicio espiritual se llama meditación, con la repetición del nombre de Dios, y les aconsejo a todos iniciarla, porque es la mejor para los principiantes. En pocos días disfrutarán ustedes la alegría de la concentración. Después de 10 o 15 minutos de haber terminado la meditación en su etapa de principiante, y cuando ya tengan práctica, después de un período más largo, reflexionen en la paz interna y la felicidad o plenitud que tuvieron durante la meditación. Es decir, traigan a su memoria la alegría que experimentaron. Esto los ayudará en su fe y su empeño. Al terminar, no se levanten repentinamente para volver rápidamente a ocuparse de sus labores. Empiecen primero por aflojar sus miembros lenta, gradual y consistentemente. Después, vuelvan a sus labores normales. Prueben los frutos de su meditación y aprendan a saborearlos. Eso es lo que significa el proceso de reflexión. Conserven la salud mental y física por medio de este supremo desprendimiento, porque la mala salud puede ser un gran obstáculo, una gran desventaja para el aspirante espiritual. El cuerpo se negará a ser ignorado y forzará la atención hacia él al ser acosado por la enfermedad. El cuerpo es un automóvil. Los sentidos son el sistema mecánico y por medio de la gasolina tienen ustedes que mantenerlo funcionando. Cuando terminen su meditación, no se levanten repentinamente, aflojen la tensión lentamente, dense masajes en las articulaciones si es necesario. Después que se han librado de la tensión, siéntense calladamente en el mismo lugar y traigan a su mente una vez más la emoción de la meditación y repitan Om Shanti Shanti Shanti, sintiendo la paz dentro de ustedes. Hay 3 principios que se tienen que superar antes de que el conocimiento pueda surgir: el físico, el sensorial y el mental. Hasta la mente se tiene que dominar antes de poder conocer al uno, porque la mente busca variedad y cambio, se recrea en el contacto con el mundo objetivo. La función de la ciencia llamada yoga o unión es evitar esta agitación en la mente, la formación de círculos en el lago de la mente, que se ensancha más y más cuando algún pensamiento o una resolución cae en ella. ¿Unión de qué con qué? Unión de eso con tuam, tú, el individuo, el yo, con lo demás, resultando el uno sin segundo.
Cuando aquel que medita elige un objeto para hacerlo y lleva a cabo el proceso de meditación, los tres, el que medita, el objeto de la meditación y el proceso de meditar, se unen y se funden. Es entonces cuando logran la unidad. Cuando la fuerza de gravedad que atrae todo hacia abajo, la fuerza de la pereza los atraerá inevitablemente hacia abajo. Así que deben estar siempre alertas, siempre activos. Como el vaso de latón que se frota para que brille, la mente del hombre se frota con el ejercicio espiritual. Esto es, con actividades como la repetición del nombre y la meditación. De hecho, la disciplina es el primer paso en la autorrealización. La razón por la cual la he llamado el primer paso en su entrenamiento es que en la actualidad hay mucha gente que no puede soportar las dificultades e incomodidades y aún así desean tener éxito en cosas más sutiles. Esta disciplina a la cual se deben someter los conducirá a la felicidad y a la bienaventuranza. No deben dejar nunca el hábito de la disciplina. Solo cuando alcancen el estado de perfección podrán dejar de pensar en reglas o en disciplina. Con frecuencia se compara el estado de sueño profundo con el de ecuanimidad perfecta, samadhi, porque los sentidos, la mente y la razón están ausentes. Solo el ego está inmerso en sí mismo, está en bienaventuranza, solo que no está consciente de que está en ella hasta que despierta. Así es que lo que la realización puede otorgar es la conciencia, el darse cuenta en el estado de vigilia de la bienaventuranza, del estado de sueño profundo. Concéntrense en el punto donde uno tiene esos dos estados. Ese es el momento de la victoria. Tengan presente siempre este mandamiento. Ese es el auténtico camino de la devoción. Nunca duden ni titubeen. Aun si los destinan a servir en la cocina o en el hospital, no se descorazonen pensando que no pueden tener darshan, la forma del Señor, y recibir su bendición. Yo no tengo esas limitaciones. Pueden tener mi darshan donde quiera que estén. Cuando estén dedicados a la meditación, si oyen que alguien se queja, no renieguen ni hagan caso omiso. Levántense e investiguen. Tendrán mucho más beneficio espiritual si así lo hacen que si continúan egoístamente sentados sobre su tapete. La meditación los conducirá a una mejor concentración, y eso los guiará al desinterés en los resultados de su acción, porque las acciones no son de uno, sino de Dios. Los resultados tampoco son de uno, sino de Dios. Cuando logren el desapego por los resultados de sus acciones, ofreciendo al Señor su habilidad y energía, obtendrán paz en su mente. Pero si a pesar de todo, cultivan el apego por las cosas del mundo, la tierra, la casa, la cuenta bancaria y la posición y el poder, la meditación fallará. Tenemos por todas partes a nuestro alrededor la música que emana de todas las estaciones de radio del mundo, pero no llega a nuestros oídos en cualquier momento. No están ustedes conscientes de ninguna estación a menos que tengan un receptor y lo sintonicen en la longitud de onda adecuada. Entonces podrán oír una cierta estación transmisora. Pero si no lo sintonizan correctamente, en lugar de noticias recibirán molestias. Así también, lo divino está en todas partes, arriba, alrededor, abajo, a un lado, cerca y lejos. Para conocerlo no necesitan un yantra, máquina, sino un mantra, fórmula mística de gran poder. La concentración es fijar la atención en la exacta longitud de onda. El amor es la sintonía correcta. La comprensión de la realidad y la bienaventuranza que confiere es la feliz y nítida audición.